Muy buenas tardes con todos. Antes de empezar, quiero agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación, sobre todo al doctor Jorge Abel Ruiz por tenerme aquí el día de hoy y compartir con ustedes un poquito de los conocimientos en actuaciones arbitrales. Bueno, dado el tiempo que tenemos, voy a compartir unas diapositivas. Ariana, por favor, avísame si tengo habilitada la opción. ¿Sí se logra ver? Sí, doctora, ya se Perfecto, pueden observar. genial. Bueno, el tema que se me ha convocado el día de hoy es para ver el tema de las actuaciones en el arbitraje o las actuaciones del proceso arbitral. Como sabemos, el marco normativo para el arbitraje es nuestra ley madre, nuestra ley de arbitraje, Decreto Legislativo 1071, que entró en vigencia el 1 de septiembre del 2008, y sus modificatorias que se han ido dando en el 2015 y en el 2020. ¿Ok? La modificatoria realizada por el Decreto de Urgencia 20-2020, más que todo está referida a artículos que se han incorporado y se han modificado referidos a temas en los que interviene el Estado peruano. ¿Ok? Eso como marco general. Vamos al tema que nos convoca. Antes de empezar al tema y pasar al tema de las actuaciones arbitrales, quiero sí que nos centremos y veamos cómo es la estructura de un proceso arbitral, cómo inicia un proceso arbitral, ¿no? Todos ya sabemos o tenemos conocimiento que un proceso arbitral inicia con su solicitud de arbitraje y la parte que es emplazada procede a contestar esta solicitud. Dentro de esta solicitud y esta contestación, las partes van a designar a sus árbitros y estos dos árbitros nombrarán un presidente. Luego de ello se realiza la audiencia de instalación, donde se fijan las reglas que se van a establecer en el proceso arbitral, en caso sea un arbitraje ad hoc, o en caso que estemos sometidos a un arbitraje administrado por alguna institución arbitral, nos someteremos al reglamento de esta institución, ¿no? Dentro de los plazos que se establece para estas reglas del proceso, como primer acto postulatorio tenemos la presentación de la demanda, ¿no? Se debe presentar dentro del tiempo previsto y una vez presentada y cumplida con todos los requisitos, se traslada a la otra parte y la otra parte procede a contestar y en caso considere conveniente va a formular su reconvención. Una vez que se hayan actuado, se hayan presentado esos escritos, procedemos a la fijación de los puntos controvertidos y la admisión de los medios probatorios. Antes de la pandemia, estas audiencias eran presenciales, ¿no? Se fijaban los puntos que habían sometido las partes como materia de controversia, se procedía a la admisión de los medios probatorios y el tribunal arbitral invitaba también a las partes si tenían intención de conciliar, ¿no? Después de la pandemia, evidentemente la situación cambió, las audiencias a veces se volvieron virtuales en algunos casos y en otros se han realizado mediante una resolución o una orden procesal, ¿no? Luego de esta fijación de puntos controvertidos y en caso el proceso cuente con medios probatorios de actuación, se procede a realizar la audiencia de pruebas. Actuadas estas pruebas, se procede al cierre de la etapa probatoria y el tribunal arbitral dará un plazo para que las partes presenten sus alegatos escritos. Posterior a ello, se cita, en caso que las partes lo soliciten, se cita a la audiencia de informes orales y se declara el cierre de la instrucción. Con ello, se fija el plazo para laudar, el tribunal arbitral emite su laudo y las partes, conforme a la ley de arbitraje, pueden interponer los pedidos frente al laudo, tales como los he señalado en la diapositiva, la rectificación, interpretación, integración y ejecución. Eso, de forma general, hay que tener conocimiento de esto porque en base a esto vamos a tratar las actuaciones arbitrales. ¿Qué son las actuaciones arbitrales? A ver, las actuaciones arbitrales son todos los actos que se realizan durante el proceso arbitral, que se realizan durante todo el íter procesal, desde el momento en que empieza la instalación, atravesando por todas y cada una de las etapas del proceso, hasta que el tribunal va a cesar en sus funciones. ¿Cuándo cesen sus funciones? Con la emisión del laudo arbitral o en caso que se hayan planteado pedidos frente al laudo, con la resolución que resuelva estos pedidos frente al laudo. Entonces, todos estos actos que se realicen durante el desarrollo del proceso serán denominados actuaciones arbitrales. ¿Ok? Ahora, ¿quién establece estas reglas para las actuaciones? La ley de arbitraje, en el artículo 34, nos señala que las partes son las que pueden
determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal en sus actuaciones. Pero ¿qué pasa si no hay acuerdo? ¿No? Si no hay acuerdo o no tenemos un reglamento aplicable, estamos en un arbitraje ad hoc y no hay acuerdo de las partes, pues en ese caso va a tener que decidir el tribunal arbitral, ¿no? Va a decir cuáles son las reglas más apropiadas teniendo en cuenta las circunstancias de este arbitraje, ¿no? En caso de que nos encontremos ante un arbitraje institucional, se aplican las reglas del centro, ¿no? Salvo que las partes deseen pactar alguna regla distinta. Ahora, si no existe una disposición aplicable, ya sea como una regla aprobada por el tribunal o por las partes, lo que corresponde es que el tribunal arbitral, según su criterio y los principios arbitrales, como los usos y costumbres, pueda establecer una regla para ese supuesto, para ese vacío. ¿Ok? Entonces, las reglas de forma inicial son pactadas por las partes, pero si no hay acuerdo, va a decidir el tribunal arbitral, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro porque estas reglas son las que van a direccionar nuestro proceso, ¿no? Bueno, acá he dejado una nota de Edward Morgan que dice, el arbitraje suele ser producto de una negociación entre las partes, basándose así en el ejercicio de la voluntad y a partir de la libertad inherente al individuo en el sentido kantiano. Es decir, las actuaciones van a depender de la negociación de las partes. Si no hay negociación, pues evidentemente nos sujetaremos a las reglas del centro o a lo que disponga el tribunal arbitral. Respecto a estas reglas las vamos a encontrar en el acta de instalación. Como les decía, antes de la pandemia, estas audiencias de instalación eran presenciales. Eh, Post pandemia pasaron a ser virtuales y bueno, también se pueden fijar estas reglas también mediante resoluciones, órdenes procesales, ¿no? Dando un plazo a las partes para que se pronuncien si tienen alguna objeción sobre una regla o no, ¿no? Entonces, las reglas pueden ser modificadas a lo largo del proceso siempre que haya acuerdo de las partes. Si no hay acuerdo, pues evidentemente no se van a poder modificar. Aquí está un poquito de la diferencia. ¿Qué es lo que pasó después de la pandemia? La instalación dejó de ser presencial y se convirtió a ser virtual o a realizarse mediante una resolución u orden procesal, ¿no? Bueno, esto ya lo dije. Con con la pandemia, evidentemente, el arbitraje ha evolucionado a un tema más tecnológico, ¿no? Y eso nos hace que evitemos gastar papel en las notificaciones y nuestras notificaciones sean ya electrónicas. También permiten que sean mucho más céleres y menos costosas, ¿no? Evitando el uso de couriers como antes lo hacíamos, ¿no? Ahora, en los arbitrajes que sean arbitrajes en contrataciones con el Estado, debemos tener en cuenta que el acta de instalación o las reglas del proceso este, deben, deben ser cumplidas por las partes, pero ojo, en el tema de contrataciones con el Estado, la entidad está obligada en un plazo de 10 días de realizada la audiencia de instalación, de registrar en el SEACE los nombres de los miembros del tribunal arbitral o del árbitro único que conformen eh, el colegiado, ¿no? Y también registrar en el SEACE al secretario arbitral. Y en caso de que haya una sustitución de estos profesionales, tiene que modificar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no está registrado el colegiado y el secretario, evidentemente no vamos a poder subir el laudo cuando se vaya a notificar por esta vía, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ello en los temas de contrataciones con el Estado. Como tema aparte, también debemos tener en cuenta que dentro de las reglas del proceso se establecen los honorarios arbitrales eh, y en los arbitrajes ad hoc o en los arbitrajes SNA del OCE deben estar sujetos a lo que establezca la Directiva 021-2016 emitida por el OCE. Sin embargo, en los casos que son los procesos arbitrales que son administrados por una institución arbitral, se tendrá que aplicar la tabla de aranceles de lo que establezca el reglamento de 60, ¿no?
Eso como un tema aparte que tienen que tomar en cuenta en sus actas de instalación, siempre verificar ese tema, ¿no? Si no está en el acta de instalación, normalmente las instituciones arbitrales emiten una resolución donde establecen la liquidación de los honorarios derivados de la presentación de la solicitud de arbitraje, ¿no? Ahora sí, les decía que las actuaciones arbitrales se dan durante todo el desarrollo del arbitraje y van a pasar por todas las etapas del proceso. Las etapas que se dan en un arbitraje son la etapa postulatoria, la etapa probatoria y la etapa decisoria. Dentro de estas etapas van a ocurrir determinadas actuaciones arbitrales. No voy a poder detallar todas por el tiempo que tenemos, pero voy a detallar las más importantes. Veamos. En la etapa postulatoria, los actos que puede realizar el demandante durante esta etapa son la presentación de la demanda. El demandante también puede contestar la reconvención, dependiendo de su derecho, puede formular oposiciones u objeciones, puede plantear cuestiones probatorias, conocidas como las tachas u oposiciones, y el demandado, ¿qué debe hacer en la etapa postulatoria? Contestar la demanda. Puede también, conforme a su derecho, formular reconvención si lo considera conveniente. También puede plantear excepciones, oposiciones u objeciones y cuestiones probatorias. Dentro de estas actuaciones que les he señalado en resumen, ¿por qué el demandante sí puede plantear excepciones, el demandado puede plantear excepciones y por qué el demandado no? Porque, como sabemos, como teoría del derecho procesal, las excepciones son medios de defensa que solamente se otorgan al demandado, ¿no? Ahora, me preguntarán, ¿y qué pasa cuando se presenta una reconvención y el que era demandante al inicio pasa a ser el demandado? ¿Este podrá formular una excepción? Sí puede hacer, porque ya dejó de tener, al presentarse la reconvención, dejó de tener la calidad de demandante para pasar a ser el demandado. Ok, sigamos. ¿En qué momento se deben presentar los actos postulatorios? En la instalación del tribunal arbitral, las partes, como les decía, fijan las reglas que van a regir el proceso arbitral. Y dentro de esas reglas se van a establecer plazos, tanto para que la demandante presente su demanda, y con esta fijación de este plazo se da inicio a los actos postulatorios, ¿ya? Entonces, a partir del conteo de este plazo para la presentación de la demanda, se inician los actos postulatorios. Y otro acto postulatorio, como les decía, importante en esta etapa es la contestación de la demanda, ¿no? Ahora, sobre estos actos postulatorios, el numeral 1 del artículo 39 nos dice que dentro del plazo pactado por las partes o determinado por el tribunal, ¿ya? El demandante deberá alegar los hechos en que se funda. O sea, su demanda debe presentarla bajo los hechos en que se funda y las circunstancias de la controversia que alega y las pretensiones que formula. ¿Y qué hará el demandado? El demandado deberá establecer evidentemente su posición respecto a lo que se plantea en la demanda. Es decir, puede oponerse total o parcialmente, ¿no? Ahora, aquí he dejado algunos conceptos básicos de respecto a qué es la demanda, qué es la contestación de la demanda, qué es la reconvención, qué es la contestación a la reconvención. De manera general, ya sabemos que la demanda es una petición escrita en la que el demandante expone los hechos que dan materia a la controversia y que generan sus pretensiones frente al demandado. En el caso de la contestación, aquí el demandado se opone a la demanda, como les decía, de manera total o parcial, y esta oposición principalmente versa sobre los hechos o pretensiones y por medio del cual el demandado pide que se dicte un fallo desestimatorio, ya sea parcial o total. En el caso de la reconvención, es planteada por el demandado en contra del demandante o puede ser también frente a un tercero. La reconvención tiene que cumplir las mismas formalidades que se le pidió para la demanda, ¿no? Entonces, ojo con los requisitos que se hayan pedido dentro de las reglas del proceso, tiene que cumplir la misma formalidad. Y la contestación en la reconvención es una facultad que posee el demandante para contestar la reconvención, es decir, para contestar la contrademanda, siempre y cuando lo considere conveniente.
Bueno, acá ya solamente he repetido lo que dice el artículo 39 respecto a la demanda y la contestación. Tales ambos escritos postulatorios. En el caso de la demanda, se debe indicar los hechos en los que se sustenta, en los que se funda y las circunstancias que son materia de controversia, así como las pretensiones. Y en el caso de la contestación, los hechos por los que se opone, ¿no? Ojo, que en ambos escritos es importante que las partes presenten los medios probatorios sobre los que el demandante alega el derecho y en el caso del demandado, eh, por los cuales se opone, ¿no? Suele pasar en la práctica que las partes, hay veces no utilizan una buena estrategia y pasa la etapa postulatoria, pasa la etapa probatoria, se cierra la etapa probatoria incluso y se dan cuenta que no presentaron un medio probatorio. Dicen, uy, chispa, se me pasó. ¿Y por qué? Porque en la etapa postulatoria no evaluaron bien su posición, no argumentaron con los medios probatorios que eran necesarios, ¿no? Y a veces se les pasa el tiempo y de repente ya el tribunal, como ha cerrado etapa probatoria, los puede rechazar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello en esta etapa, porque es la etapa más importante donde las partes van a plantear sus estrategias. Ahora, la ley de arbitraje también nos habla sobre ampliación o modificación de la demanda, la contestación, ¿no? Entonces dice que en el curso de las actuaciones, cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, salvo pacto en contrario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ampliación y la modificación? Ya, acá les he puesto de manera clarísima cuándo es una modificación de demanda y cuándo estamos hablando sobre una ampliación. Va a ser una modificación cuando se va a cambiar o modificar lo inicialmente pretendido, con los hechos, los fundamentos de hecho que se han alegado, los fundamentos de derecho, ¿no? Y será una ampliación cuando eh, lo inicialmente pretendido no se va a variar, sino se va a ampliar nada más, ¿ok? Es decir, la estrategia no se va a variar, va a continuar, pero va a ser ampliada. Esa es la gran diferencia entre ambos actos, ¿no? Ahora, en el arbitraje, ¿se pueden acumular nuevas pretensiones? Claro que sí. Se pueden acumular siempre y cuando sean solicitadas antes de la conclusión de la etapa probatoria, ¿ya? Pero excepcionalmente hay casos donde se puede negar, pero esta resolución que emite el tribunal tiene que ser debidamente motivada, fundamentada, ¿ya? Ahora, para que proceda en cualquier tipo de arbitraje, una acumulación, primero tiene que existir un arbitraje ya iniciado, que esté en trámite, ¿ya? Y que las pretensiones que se vayan a acumular tengan vinculación con el contrato materia de arbitraje. Ahora, dicho pedido debe ser efectuado, como les dije, antes de que concluya la etapa probatoria. Pero en los casos, en los arbitrajes, que sean arbitrajes en contrataciones con el Estado, además de lo señalado, se debe presentar la acumulación dentro del plazo de caducidad, ¿ok? Entonces, si no se cumple con ello, evidentemente la acumulación será rechazada. ¿Y qué pasa en materia de contrataciones si me deniegan una solicitud de acumulación? Entonces, la normativa de contrataciones nos señala que en esos casos, la parte interesada podrá iniciar otro arbitraje dentro de los 15 días hábiles de notificada la denegatoria de la acumulación, siendo este plazo también de caducidad. Entonces, mucho cuidado con ello en los temas de contrataciones. Si nos rechazan la acumulación, tenemos un plazo para volver a presentar. Ahora, dentro de esta etapa postulatoria, las partes les dije que podían, ¿quién podía presentar excepciones? La parte demandada, ¿no? Normalmente las excepciones que presentan en la práctica son la excepción de cosa juzgada, incompetencia, caducidad, entre otros. Y hay que tener en cuenta que este medio de defensa que se le otorga al demandado, ¿cuál es la finalidad? Ponerle fin al proceso, ¿no? Buscar la manera de interrumpirlo, ¿no? Y pueden darse diferentes tipos de excepciones, ¿no? Sean sesiones perentorias o definitivas o dilatorias y temporales, ¿no? Entonces hay que ver de acuerdo el tipo de excepción que se plantea en el arbitraje, ¿no?
Ahora, ¿cuándo puedo formular mi excepción? La ley nos dice que las excepciones u objeciones deberán oponerse a más tardar al momento de presentar la contestación de la demanda, ¿ya? Entonces, hasta ese momento tengo para presentar mis excepciones, salvo que en las reglas del proceso hayan establecido un monto, un tiempo posterior, un plazo anterior, perdón, ¿no? Pero eso no se suele dar porque lo normal es que se presente con la contestación de la demanda. Aunque me ha pasado que hay veces las partes no han revisado bien sus reglas y hay casos donde yo me quedo sorprendida porque le dan un plazo, por ejemplo, para presentar la demanda y la contestación de 20 días y por no fijarse dentro de las reglas establecen que las excepciones son planteadas dentro de los 5 días de de presentada la demanda. Entonces uno dice, oye, pero no tiene coherencia. Si tengo 20 días para contestar, ¿por qué tengo 5 para plantear excepción? Porque las partes no revisaron bien su acto. Por eso le digo, las reglas del proceso tienen que ser revisadas de manera detallada. ¿Ok? Ahora, las excepciones, ¿en qué momento debo resolverlas? En un arbitraje normal, eh, las excepciones pueden ser resueltas incluso con la emisión del laudo arbitral. Pero si hablamos en un arbitraje específico, por ejemplo, como el caso en materia de contrataciones con el Estado, debemos tener en cuenta que las excepciones deben ser resueltas siempre en cuando impliquen, estén relativas al fondo, tienen que ser resueltas al momento de la fijación de los puntos controvertidos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si después de la demanda o reconvención eh, se me olvidó plantear una excepción? ¿Puedo plantearla? Sí, sí la puedo plantear siempre y cuando la demora sea justificada por el solicitante, ¿ya? Ojo, eso está en el artículo 41 en el numeral 3, ¿ya? Sí se puede siempre y cuando sea justificada. Ahora, las excepciones también pueden ser planteadas de oficio, ¿ya? Siempre y cuando sean muy evidentes, el tribunal o el árbitro único puede evaluar una excepción de manera de oficio. Y bueno, ¿qué sucede si las partes no realizan la actuación postulatoria? Si no realizan ningún acto postulatorio, si no presentan su demanda, su reconvención, ¿qué pasa? En esos casos, el tribunal arbitral podrá declararlos como parte renuente. Eso está establecido en el artículo 46 de la ley de arbitraje y dice, serán declarados parte renuente cuando el demandante no presente su demanda dentro del plazo, cuando el demandado no presente su contestación de demanda dentro del plazo, o cuando una de las partes no comparezca a una audiencia, no presente pruebas o deje de ejercer sus derechos en cualquier momento, el tribunal podrá continuar con la presente de un acto postulatorio. No significa, al menos, que el tribunal no lo va a declarar renuente, ¿ok? Entonces, siempre es bueno tener en cuenta los plazos que se han establecido y presentar nuestros escritos en forma oportuna. Ahora, ¿cómo finaliza esta etapa postulatoria? Va a finalizar con la realización de la audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y emisión de medios probatorios. Con esta audiencia se inicia a otra etapa, a la etapa probatoria, ¿no? Como les decía, en esta etapa probatoria vamos a establecer los puntos controvertidos, que son materia de controversia, vamos a admitir los medios probatorios y también el tribunal arbitral puede invitar a las partes a que concilien si lo consideran conveniente y en caso que no lo quieran realizar, continúa con las actuaciones, ¿no? Ojo, eso no implica que la conciliación se pueda dar hasta antes de la emisión del laudo. Es viable, ¿ok? Y en esta actuación probatoria, el tribunal arbitral, según la ley de arbitraje, ¿no? Tiene la facultad de determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia y el valor probatorio, pudiendo ordenar en cualquier momento incluso la presentación o actuación de pruebas que estime necesarias. Es decir, no solamente puede actuar las que presenten las partes, sino también puede actuar las de oficio. ¿Ok? ¿Hasta qué momento se pueden ofrecer medios probatorios?
Lo ideal es hasta antes de la declaración del cierre de la etapa probatoria. Ahora, ¿se pueden presentar o se pueden admitir medios probatorios ya concluida la instrucción? La, la respuesta es no debería darse el caso, no debería suceder que se admitan después de esa etapa. Pero ¿qué pasa si es una prueba que recién es nueva, que recién ha sido construida, que al momento de la presentación de la demanda y la contestación esa prueba no existía, ¿no? En ese supuesto ya dependerá del tribunal arbitral su admisión o no, porque recuerden que en un arbitraje los árbitros deben resolver tratando de llegar a la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, el tribunal ya dependerá, en ese caso, del tribunal arbitral si admite o no esos medios probatorios, siempre y cuando sea un medio probatorio nuevo, ¿ok? ¿Se puede requerir el pronunciamiento de un profesional ajeno al arbitraje? Sí, en muchos arbitrajes, en la práctica se ve eh, que el tribunal arbitral, cuando advierte que hay una controversia que sea técnica, puede nombrar un perito para que dictamine sobre determinadas materias que estime convenientes, ¿no? Ahora, el procedimiento de esta pericia podrá ser determinado libremente por el tribunal arbitral y será notificado a las partes, y si las partes no muestran ninguna objeción sobre este procedimiento, podrán continuar con este trámite, ¿no? ¿Qué pasa si una de las partes no está de acuerdo con el procedimiento de la pericia? Deberá cuestionar, ¿no? Deberá objetar. Si no lo hace, pues ha renunciado a objetar ese procedimiento. Ahora, ¿se puede requerir la actuación de declaraciones testimoniales? Bien, el tribunal lo puede requerir de oficio o también si las partes consideran conveniente pueden presentarlo siempre en cuando les ayude para acreditar los hechos que alegan. Bueno, en cuanto a las audiencias, el tribunal es en principio quien dispone si se llevarán a cabo audiencias o si todo ello se realizará por escrito. Si una parte solicita que se lleve a cabo una audiencia en la oportunidad correspondiente, la misma tendrá que ser llevada a cabo, ¿no? Se debe citar a las partes con una antelación, ¿no? Podrán intervenir siempre de manera directa y debidamente representada, es decir, cuando se cita una audiencia, las partes, tanto demandante y demandada, debe acreditar la representación de las personas que los van a representar, ¿no? Las audiencias y reuniones que se realicen son privadas, salvo que haya un acuerdo en contrario, y todo escrito o documento que se presente en la audiencia por alguna de las partes deberá ser puesto en conocimiento de la otra. Y bueno, ya habiendo realizado nuestros puntos controvertidos, nuestra emisión de medios probatorios, habiendo actuado las pruebas que hubieran presentado en el proceso, sean eh, pericias, sean inspecciones in situ, ¿no? Cualquier medio probatorio de actuación que se haya realizado, el tribunal, luego de actuadas estas pruebas de actuación, podrá declarar el cierre de la etapa probatoria, ¿no? Y con este cierre, va a finalizar esta etapa, ¿ok? Y se va a dar inicio a la presentación, se va a dar un plazo a las partes para que presenten sus alegaciones finales. Con la presentación de estos alegatos, como les había dicho, si las partes lo solicitan, siempre y cuando las partes lo soliciten, se llevará a cabo la audiencia de informes orales, la audiencia final. ¿Y en qué consiste esta audiencia de informes orales? En esta audiencia las partes van a exponer oralmente sus respectivas conclusiones del caso, ¿no? Y bueno, esta audiencia va a permitir que el colegiado se encuentre debidamente informado y ya culminada esta audiencia y teniendo conocimiento de todo el tema, va a declarar el cierre de instrucción y va a fijar el plazo para la emisión del laudo arbitral. Y bueno, ya en esta etapa decisoria, en la etapa ya del laudo arbitral, donde se va a emitir este laudo que es equivalente a una sentencia, ¿no? Porque ya que es una decisión tomada por el tribunal de manera definitiva y que va a poner fin a la controversia, a la cuestión litigiosa, debemos tener en cuenta que este laudo es definitivo e inapelable y de obligatorio cumplimiento desde el momento de su notificación a las partes, ya que va a producir efectos de cosa juzgada. Ojo, como les decía hace un rato, en el tema de contrataciones se requiere la notificación a través del SEAS.
pero si la entidad no ha registrado a los miembros del tribunal y al secretario, evidentemente el tribunal no podrá notificar el laudo a través de esta vía. Así que a las entidades siempre tener mucho cuidado con ello, ¿no? Para que el laudo pueda ser notificado conforme a las formalidades de este tipo de procesos. Y bueno, ya teniendo notificado un laudo arbitral, si las partes consideran conveniente, pueden plantear los pedidos frente al laudo. Estos pedidos frente al laudo son la rectificación, la interpretación, la integración y la exclusión, ¿no? Va a depender del hecho que aleguen, ¿ya? Pero estos son planteados dentro de los 15 días de notificado del laudo. Si yo quiero plantear la rectificación es porque considero que el laudo tiene algún error material o numérico y que requiero que sea corregido, ¿no? Si planteo un recurso de interpretación es porque tengo alguna duda sobre un extremo oscuro o impreciso del laudo, ¿no? Y si he planteado la integración es porque considero que el tribunal o el árbitro único ha omitido resolver una materia controvertida. Y finalmente, si planteo una exclusión, es porque considero que el tribunal ha resuelto de más sobre un tema que yo no le pedí. ¿Ok? Ahora, contra la resolución del tribunal que resuelva estos pedidos frente al laudo, no se puede interponer recurso de reconsideración. ¿Ok? Y bueno, estos recursos o pedidos frente al laudo, recursos internos conocidos también, se encuentran en el artículo 58 de la Ley de Arbitraje y deben ser planteados dentro de este plazo. Salvo que las reglas del proceso digan un plazo menor, hay que tener en cuenta para el momento de su formulación. ¿Ok? Y bueno, chicos, creo que estoy dentro del horario. Ari, si tienen Sí, alguna pregunta, sí, doctora. Invito a todos los participantes a que puedan realizar sus preguntas a través del chat. Vamos a darle un par de minutos. De lo contrario, si ninguno de ellos desea realizar una pregunta, pasaríamos ya para las conclusiones finales. Vamos a ok, darles un par Ariana, de minutos. Ujú. mientras van formulando sus preguntas, hay algunos puntos que no he tratado por el tiempo, que dije voy a hacer un breve resumen de las actuaciones más importantes, pero una actuación importante son el tema de las medidas cautelares también, ¿no? No lo he tratado ahora porque las medidas cautelares es un tema extenso, pero hay que tener en cuenta que también si una parte considera solicitar a un tribunal arbitral la concesión de una medida cautelar, puede realizarlo, o si tiene una medida cautelar que haya sido concedida en sede judicial y la parte contraria no está de acuerdo con esa concesión, el tribunal arbitral también puede revocarla o modificarla, ¿no? Entonces, hay que ver el tema de la medida cautelar, ojalá en otro panel con más tiempo, con más detenimiento para poder entrar a ver los requisitos, los supuestos, ¿no? Los casos en específico, pero es un tema también que es muy importante, el tema del recurso de anulación del laudo, también en los casos donde las partes consideran que se ha dado un supuesto específico, ¿no? Que es una causal de anulación, también forma parte de las actuaciones. Como es un tema tan extenso, no lo he puesto, pero si alguno de los chicos desea preguntarme al respecto, quedo ahí atenta a las preguntas. Vemos que por el momento no hay ninguna pregunta, estimada doctora, entonces le doy el pase para que durante el tiempo de 10 minutos pueda brindar sus conclusiones finales. Gracias, Ariana. Bueno, chicos, como les dije a lo largo de la exposición, considero que el tema de las actuaciones arbitrales marcan el desarrollo impecable de un proceso si uno como parte no está atenta al desarrollo de cada actuación y deja que una actuación, por ejemplo, yo considero que se ha fijado unos puntos controvertidos, veo que está mal fijado, ¿no? Y cuando emiten el laudo se pronuncian sobre este punto controvertido mal fijado,
¿Por qué mi cuestionamiento, si yo cuestiono en el momento de laudar, de la emisión del laudo, este cuestionamiento, ¿será tardío o no? Sí será tardío porque no cuestioné en su oportunidad, renuncié a mi derecho a objetar, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que dentro de un proceso arbitral las partes debemos ser muy diligentes y conocer nuestras reglas del proceso a cabalidad. Si tenemos bien en claro nuestras reglas, no va a haber plazo, no va a haber ninguna falta de negligencia al desarrollo, al trámite procesal y vamos a poder defender nuestros intereses, sea como parte demandante o sea rechazar las alegaciones como parte demandada, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta cada estadio del proceso. La etapa postulatoria es una etapa muy importante donde las estrategias tienen que darse desde el momento inicial y sobre todo, si yo voy a alegar un hecho, tengo que probarlo. Y lo mismo con la parte contraria, ¿no? Si yo niego ese hecho, tendré también que demostrar que ese hecho no ha sucedido. Entonces, la etapa postulatoria, la etapa probatoria, ¿no? La actuación de las pruebas, los cuestionamientos o no, son muy importantes porque toda esta etapa, tanto la postulatoria como la probatoria, en suma, van a dar como consecuencia lo que resuelve el tribunal arbitral en la etapa decisoria. Y si yo no me defendí bien y si yo no planteé una correcta estrategia, evidentemente la decisión del laudo arbitral no me va a favorecer, ¿no? Entonces, por eso es que invoco, sean estudiantes o abogados, que tengamos en cuenta que la actuación de un proceso arbitral es de vital importancia para la emisión del laudo arbitral. Si no me he defendido bien, evidentemente no tendré un laudo conforme a mis intereses. Y si lo he hecho bien, evidentemente tendré una decisión positiva, ¿no? Así que, eh, bueno, espero que haya sido clara en el desarrollo de las actuaciones arbitrales y cualquier duda o consulta adicional pues sé que no la tienen, entonces me parece que les ha quedado bastante claro y ojalá tenga el gusto y el placer de poder compartir con ustedes en una nueva sesión algún tema en específico adicional que no haya quedado completamente claro o de repente que no se haya tratado de manera completa esta vez, porque bueno, las actuaciones les he tratado de resumir lo más posible porque son muchísimas, pero yo sé que va a haber una próxima oportunidad que nos podamos encontrar y que el CAE nos puede invitar. Gracias, Ariana. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por su excelente ponencia y por haber tratado de hacernos un resumen bastante importante y enriquecedor acerca de las actuaciones arbitrales. Vemos que tenemos una pregunta por aquí en donde nos señalan, el arbitraje ad hoc. A ver, vamos a ver la pregunta. Nos dice, ¿el arbitraje ad hoc no tiene reglas como el institucional o es más informal? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, el arbitraje ad hoc, como sabemos, en el arbitraje ad hoc, como es ad hoc, no está administrado por una institución arbitral, por tanto no tiene un reglamento. Pero eso no impide que las partes eh, aprueben sus reglas, ¿no? Lo normal que suele suceder en los arbitrajes ad hoc es que el tribunal remite un proyecto de acta estableciendo todas las reglas del proceso arbitral, ¿no? Y las partes tienen un plazo para que se pronuncien indicando si están de acuerdo o no. Dentro de esas reglas se establecen los plazos tanto para la demanda, para la contestación, para reconsiderar, para el procedimiento de recusación y las medidas cautelares. Supongamos que en esta acta de instalación, en un proceso ad hoc, no se haya fijado una regla. Si no se ha fijado una regla, evidentemente recurrimos a la ley de arbitraje. Y si no está previsto en la ley de arbitraje, lo que puede hacer el árbitro es establecer una regla teniendo en cuenta la circunstancia del caso. ¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta. Tu audio, Ariana, ¿no se escucha?
Disculpe, doctora. Sí, como le estaba comentando, muchas gracias. Esa es la única pregunta que hasta el momento ha habido por parte de los participantes. Entendemos que por todo lo demás ha estado bastante claro y agradecerle nuevamente por darnos su tiempo para este espacio, para esta clase tan importante sobre las actuaciones arbitrales. Eh, También invitar a los participantes para que puedan seguir en continuación con el curso de la nueva ley de contrataciones públicas en el arbitraje. Agradecer nuevamente, estimada doctora, por su ponencia, por su tiempo. Esperamos verla en una nueva oportunidad. Y ya finalizamos con esta última pregunta para poder, a ver, vamos a ver. Dice, ¿puede llevarse a solucionar el proceso arbitral ante un centro de conciliación y luego confirmarse en el laudo? Allá. Lo que entiendo que lo que me quieren preguntar es si en el proceso arbitral las partes desean conciliar, es, podrían hacerlo dentro del arbitraje o deben ir a un centro de conciliación para realizar ello. Y bueno, entiendo que lo que me indica la persona que está haciendo la consulta es que si tiene un acta de conciliación y hay un arbitraje en trámite, puede traer esta acta de conciliación y dentro del arbitraje se puede plasmar esta conciliación en un laudo arbitral. Sí se puede hacer, es como una homologación del laudo arbitral, ¿no? Se transcribe lo conciliado en un centro de conciliación autorizado por el MINJU, se transcribe en un laudo, si se puede hacer, y este laudo se puede ejecutar a través de un proceso de ejecución, si se puede hacer.